Buenas noches. Les invito a que abran su Biblia en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. ¿Ha estado aprendiendo algo en esta serie? ¿Cómo se llama la serie? Está tan tremenda la serie que quién sabe cómo se llama, ¿verdad? ¿Cómo se llama la serie? ¿Ya se les olvidó? Jesús, la única respuesta. Es la única respuesta, no es otra respuesta, es la única respuesta, ¿verdad? Y es una serie basada en la carta de Pablo a los Colosenses. En el capítulo 3, versículo 12, recordando los versículos que estudiamos la semana pasada, dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hasta ahí leemos. Les invito a que oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú lo llenas todo, porque tú eres todo en todos y tú tienes la preeminencia en nuestro corazón, Señor. Queremos seguir aprendiendo de ti, queremos seguir siendo ministrados, Señor, ahora a través del consejo de tu palabra, Señor. Nos has ministrado a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de nuestras oraciones que elevamos a ti, Señor. Y ahora queremos ser ministrados con el consejo de tu palabra. Háblanos al corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dijimos la semana pasada que en este capítulo 3, Pablo viene desarrollando una secuencia de temas que se están relacionando unos con otros. No son temas aislados. Dijimos que uno de los temas, hacer morir lo terrenal en nosotros. Y hacer morir lo terrenal en nosotros implica o tiene que ver con que hemos resucitado con Cristo, como hace un momento lo cantábamos, y estamos buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, según Colosenses 3:1. Haremos morir lo terrenal debido a que está puesta nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, según Colosenses 3:2. Haremos morir lo terrenal porque hemos muerto a nuestra vida anterior y ahora nuestra vida está escondida en Cristo. Por lo tanto, vivir la vida resucitada, hemos dicho, que implica vivir muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y si ahora estamos vivos para Dios, es porque nos hemos vestido como escogidos de Dios, que fue el tema que tratamos la semana pasada. Esta palabra vestíos significa vestirse o cubrirse, en este caso con las ropas de un nuevo hombre. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Bueno, ahora nuestro vestuario debe de ser el vestuario de un nuevo hombre. Establecimos un principio la semana pasada, que los verdaderos hijos de Dios seremos identificados por el vestuario cristiano que portamos. Una panderista, por ejemplo, las que estaban aquí, una panderista no necesita decir, soy panderista. Se identifica por su vestuario. Un policía no necesita decir, soy policía, para que lo identifiquemos.
Por lo tanto, entonces, un hijo de Dios no necesita decir y publicar, yo soy un hijo de Dios. No, nuestro vestuario nos identificará como hijos de Dios. La semana pasada entonces aprendimos el significado de 10 de las prendas que debemos de portar los nacidos de Dios y que Pablo menciona en el capítulo 3 de los versículos 12 al 13. La primera prenda es vestirnos como escogidos de Dios. 2, como santos. 3, sintiéndonos amados, sabiendo que somos el objeto del amor de Dios. 4, siendo de entrañable misericordia, es decir, pasando la miseria de otros por nuestro corazón, para que eso nos lleve a actuar con compasión y misericordia hacia otros. 5, debemos vestirnos de benignidad, es decir, teniendo bondad hacia los demás, y dijimos que lo contrario a la bondad es la maldad. En sexto lugar, otra de las prendas, llenos de humildad. ¿Sí? 7, de mansedumbre. Dijimos la semana pasada que la mansedumbre y la humildad son como dos primas hermanas, es decir, tienen los mismos genes, ¿verdad? Llenos de paciencia, en octavo lugar, soportándonos unos a otros, y en décimo lugar, la última prenda que Pablo menciona es perdonándonos unos a otros. A continuación, Pablo menciona otras 4 prendas, pero estas prendas yo las considero como las prendas interiores. Así como todos nos vestimos con prendas exteriores que se ven, hay una ropa interior que, aunque no se ven de forma literal, sí se deben de manifestar de forma exterior. Son prendas también que debemos de portar los nacidos de Dios. Mire cómo da inicio Pablo en el versículo 14. Dice, y sobre todas estas cosas, es decir, las 10 prendas anteriores, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. La expresión de sobre todas estas cosas significa por encima de todo. Es decir, por encima de lo anterior, dice Pablo, vístanse de amor. El amor es la cualidad moral y es el sentimiento que Dios ha puesto en sus hijos y que es considerado uno de los más importantes en la vida de un creyente. El amor es como el pegamento que ayuda a unir. ¿Qué ayuda a unir? Dice Pablo ahí, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El amor entonces es como ese pegamento que ayuda a unir, por ejemplo, a una esposa con un esposo. Estamos unidos, ¿verdad? El amor es como el pegamento que ayuda a unir a un hijo con sus padres. ¿Qué más puede unir el amor? ¿Qué más? ¿A un hermano con otro hermano será posible que pueda el amor unirlos? Claro, sí. Debemos estar unidos. El vínculo que nos une, 1, es la sangre de Cristo. 2, el amor de Cristo manifestado en nosotros. Entonces, el amor nos ayuda a estar unidos unos con otros. El amor ayuda a unir a un abuelo con el nieto. ¿Cuántos aman a sus nietos, los que son abuelitos, verdad? Entonces, el amor nos ayuda a permanecer unidos, ¿sí? Algo de lo que estaba sucediendo justamente cuando Pablo escribe la carta a los colosenses es que los falsos maestros estaban provocando división. Por eso es que Pablo les escribe, por encima de las vestiduras anteriores que ya mencionamos, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Pero además, el amor no solamente une, el amor cubre o tapa o perdona las ofensas que otros nos hacen, pero también el amor cubre y tapa las ofensas que nosotros hacemos a otros. ¿A cuántos de los que están aquí los han ofendido? Levante la mano. A lo mejor los han tratado injustamente, tal vez han hablado de ti. Entonces, cuando tú ves que esa persona que tal vez de manera imprudente habló mal de ti, etcétera, cometió alguna injusticia contigo, cuando tú ves que esa persona
genuinamente está arrepentido por lo que hizo, el agravio que te hizo, ¿cuál es la respuesta que deben encontrar ellos en nosotros, que somos los ofendidos? Pues el perdón, ¿verdad? Necesitamos aprender a perdonarnos. ¿Por qué perdonamos? Porque nos amamos. ¿Sabe usted por qué Jesús soportó la muerte y muerte de cruz? Y así, en ese sentido, perdonó todos nuestros pecados. ¿Por qué cree que fue? Por amor. Justamente fue por amor. Pedro lo dijo de esta manera en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8. Él dijo, y ante todo, vuelve a hacer el mismo énfasis que hace Pablo también, sobre todas estas cosas, ¿sí? Pedro dice así, y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor. ¿Qué significa el ferviente amor? Significa que todos los cristianos debemos estar ardiendo o debemos estar bien encendidos de amor. De tal forma que cuando tú percibes que esa llama del amor que te une a tu esposa varón o a tu esposo mujer, tú percibes que esa llama del amor se está debilitando, tenemos que reencenderla, reavivarla, ¿verdad? Entonces, dice Pedro, tengan ferviente amor, estén ardiendo, encendidos de amor, y luego añade en la segunda parte Pedro, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pablo lo dijo de otra manera, en 1 Corintios 13:1. Acuérdese, Pablo está escribiendo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. En 1 Corintios 13:1 dice Pablo a los corintios, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o el címbalo que retiñe. Si tengo profecía, entiendo todos los misterios y toda la ciencia y tengo toda la fe de tal manera que puedo trasladar los montes, pero no tengo amor, dice Pablo, nada soy. 3. Si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada sirve. Entonces el amor es uno de los elementos muy importantes que deben de estar contenidos en la vida de un cristiano. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman unos a otros. Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado y dile, te amo. Aunque sea por fe, díselo. Dile, te amo en el amor del Señor. En esto conocerán, dijo Jesús, que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Escuche bien esta afirmación que voy a hacer. No podemos vestirnos como escogidos de Dios con las prendas que ya estudiamos la semana pasada, que es santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. No podemos soportarnos y perdonarnos unos a otros si antes no nos ponemos la prenda interior del amor. Esa prenda que viene a estar aquí, a morar aquí en nuestro corazón. En otras palabras, ponernos el vestuario como escogidos de Dios sin amor sería como ponernos vestiduras de legalismo. Porque a veces decimos, sí, yo amo a mi hermano, pero nomás se voltea y resulta con que ya no lo amamos, ¿verdad? Entonces, no podemos decir, soy un escogido de Dios y odiar a un hermano, o tener cosas aquí en el ser interior contra un hermano, o contra una hermana, o contra la esposa, o contra el esposo, o contra los hijos. Porque entonces eso sería legalismo. La fuente de donde surgen todas las virtudes y cualidades de un creyente, la fuente de donde surge todo, es el amor, que es el fruto de una vida llena del Espíritu. Según Gálatas 5:22, hablando del fruto del Espíritu, ¿cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor, justamente. ¿Sí? Entonces, cobra sentido ya la enseñanza de Pablo al decirle a los colosenses que estaban siendo amenazados con divisiones, y no solamente por causa de las malas influencias de los falsos maestros, sino que los hermanos, pues esto genera luego también conflictos entre los hermanos, pero Pablo les escribe, ya se vistieron de humildad, de benignidad, ya sabemos que somos santos, de entrañable misericordia. Bueno, sobre todas estas cosas,
Vistámonos de amor. En el amor reside justamente la belleza interior de un verdadero cristiano. Podemos estar muy feos por fuera, pero si por dentro eres hermoso por causa del amor, entonces lo que está por fuera como que pasa a tomar un segundo término. No sé si me explico. Puedes estar por dentro lleno de amor, porque el amor hace que podamos tener buenas relaciones unos con otros, etcétera. Y hay una frase que alguien dijo por ahí: tus dones te abren puertas, pero tu carácter te las cierra. El carácter es un asunto del ser interior, ¿verdad? Entonces dice Pablo en Colosenses 3:14, retomando el versículo: sobre todas estas cosas, vístete de amor, ¿sí? Que es el vínculo, el lazo, la ligadura perfecta, completo, no falta nada. Así que vestirnos de amor, mis hermanos, nos motiva a ponernos la siguiente prenda. Acuérdense, estamos hablando de prendas interiores. Ya hablamos la semana pasada de algunas prendas que tienen que ver con el exterior. Entonces, primero dice Pablo, ante todas estas cosas, vístete de amor. Pero luego el segundo vestuario que menciona Pablo es ahí: vístanse ahora de paz. Cuando hay amor, hay paz. Cuando no hay amor, no hay paz. Hay turbación del alma, ¿verdad? Y cuando el alma está turbada, hay problemas, hay incomodidad, hay inconformidades. Dice Pablo en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios, cuando Pablo está hablando aquí, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, la paz a la que se está refiriendo Pablo es en dos sentidos. Número uno, paz para con Dios, como resultado de la justificación que Jesús logró para nosotros. ¿Cuántos tienen paz para con Dios? Acuérdese, antes de conocer al Señor estábamos en pleito con Dios por causa del pecado. Pero Jesús decidió tomar nuestro lugar, pagar el rescate y justificarnos. Y esa justificación que Jesús logró para nosotros acabó de una vez y por todas con el conflicto que existía entre nosotros los pecadores con Dios. Somos ahora en Cristo declarados inocentes y sin culpa delante del Padre. Por eso es que Pablo escribió en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios, ¿sí? Como consecuencia de esa paz para con Dios, entonces ahora podemos gozar de una paz interior, y esa paz interior produce descanso y seguridad. ¿Cuántos duermen en paz? Yo duermo en paz, porque tengo paz con Dios primeramente, pero tengo paz interior, porque tengo paz con todos. Si alguien tiene un problema conmigo, pero yo no sé, pues yo sigo durmiendo en paz. Porque regularmente así pasa. Los que a veces tienen algo allá, y uno es el último que se va enterando. Y de repente, oye, ¿por qué no saludas? No, es que tengo contra ti esto y esto. Bueno, ¿y por qué no habías dicho nada? No soy adivino, además la adivinación es del diablo. Pero mientras conmigo no venga alguien y me diga, fíjate que tengo este conflicto contigo, pues ¿cómo arreglamos el conflicto? ¿Cómo surge la paz si no hay comunicación, verdad? Entonces, la paz a la que se refiere Pablo, una paz hacia con Dios, esa paz que ahora tenemos para con Dios produce descanso y seguridad del alma. ¿Cuánta gente antes de conocer al Señor no tenía paz con Dios y como consecuencia no tenían paz en el interior? De hecho, hay testimonios aquí de algunos hermanos que en algún otro tiempo, antes de conocer al Señor, como no tenían paz con Él, tomaban pastillas, calmantes, antidepresivos, para que pudieran tener una temporal paz aquí del alma. Algunos el día de hoy se drogan supuestamente para tener paz, pero es una paz temporal. Pero la paz que proviene de Él es una paz permanente.
Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy la paz que el mundo les da. La paz que el mundo está ofreciendo está basada en... puedes tener paz si tienes 2 o 3 mujeres. No produce paz eso. Al contrario, produce más conflictos. Porque con una mujer ya nos anda. Ahora teniendo 3 o 4 mujeres, pues imagínense cuál paz. Hay conflicto, hay turbación del alma, no podemos descansar. Pero cuando recibimos la paz de Jesús, eso cambia todo en nuestro ser interior. Pablo dijo en Filipenses 4:6, por nada estén afanosos. Ahí la palabra afanosos se traduce preocupados o distraídos. Más bien dice Pablo, sean conocidas tus peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Con oración, con ruego, con súplica, con acción de gracias. Y luego dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mire lo que dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen paz? Entonces dice Pablo en Colosenses 3:5, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Aquí la palabra gobernar es una palabra que en su traducción es muy interesante. Gobernar significa árbitro. El término árbitro, su uso más usual es en el deporte o en una corte donde el juez hace la función de árbitro. El árbitro, tanto en el deporte como en una corte, tienen toda la autoridad para hacer decisiones, en este caso con respecto a una competencia deportiva o con respecto al juez a un determinado caso. Y Pablo está haciendo uso de este término para ilustrar que así como un árbitro tiene autoridad para hacer decisiones respecto a una competencia o a un caso en la corte, así la paz de Dios, escuchen esto mis hermanos, cuando permitimos que gobierne nuestro corazón, la paz de Dios tendrá toda la autoridad para guiarnos adecuadamente a tratar de hacer buenas decisiones, decisiones que agraden a Dios y que tienen que ver con nuestra vida o que tienen que ver con el ministerio. Recuerde que uno de los peligros más fuertes que estaba enfrentando la iglesia de los colosenses, al igual que nosotros ahora, era recaer en el paganismo o en la mundanalidad de la cual Dios ya los había sacado. Es decir, el mundo y las pasiones de la carne estaban y siguen ejerciendo una presión muy fuerte, no solo sobre la iglesia de los colosenses, sino también sobre nosotros. El mundo, las cosas de este mundo están tratando de ejercer una presión en nosotros para que hagamos decisiones basadas en los conceptos del mundo o en las filosofías de este mundo. Y es triste decirlo, pero muchos cristianos están haciendo decisiones para su vida y para su familia basadas en lo que el mundo está diciendo ahora. No hay problema, no te cases, hijo mío, puedes vivir en unión libre, no te comprometas, no, si no estás bien seguro, mejor puedes vivir en unión libre. ¿Se puede vivir en unión libre? ¿Un cristiano puede vivir en unión libre? No, porque si no entonces se engaña a sí mismo. Pablo dice entonces, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, en la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y luego añade Pablo diciendo, y sean agradecidos. Cuando alguno de nosotros nos enfrentamos con el dilema de tener que tomar decisiones, la pregunta es, ¿cuántos se han encontrado en esta posición, así como en un dilema? Tengo que tomar una decisión, pero no sé qué hacer. Y estás ahí como entre la espada y la pared, tratando de buscar dirección. Entonces, la pregunta es, cuando te encuentras en un dilema y necesitas hacer una decisión que va a ser una decisión que afectará a tu familia, que afectará a tu vida misma, que afectará a tu trabajo, que afectará a la familia, que afectará a la iglesia, etcétera. Pregunta, ¿en base a qué tomas decisiones? ¿A tus sentimientos? ¿A tus emociones? Porque déjeme decirle, el día de hoy hay muchos de nuestros jóvenes que están tomando decisiones
en base a lo que sienten. Pues siento que no es tan malo vivir en unión libre, siento que no es tan malo fornicar, siento que no es tan malo robar, siento que no es tan malo drogarse. Es más, la droga que consumo es la marihuana y la marihuana pues es medicinal, así que no hace daño. Y los jóvenes están tomando decisiones, estoy hablando de jóvenes cristianos, Ahora que andaba en un viaje por allá en el norte, se acercaron una familia. Me dicen, hermano, no sabemos qué hacer. Tenemos que hacer una decisión con nuestro hijo. Nuestro hijo viene a la iglesia. Y sí, ahí estaba en la reunión que tuvimos. Dice, pero acabamos de descubrir que nuestro hijo está consumiendo marihuana. Y ya lo confrontamos y ya hablamos con él. Pero él dice que no hay problema. Que la medicina, la marihuana que está consumiendo es medicinal, porque eso es lo que el mundo allá afuera está diciendo. ¿Hace daño la marihuana, sí o no? Por supuesto, trastorna, y de ahí se empiezan otras cosas. Entonces, cuando alguien tiene que tomar decisiones, yo le voy a dar algunos consejos para hacer buenas decisiones, decisiones que van a trascender en nuestra vida, en la vida familiar, en nuestro servicio a Dios o en el ministerio. Estos consejos aplican para jóvenes, señoritas, para varones o mujeres casados, pero también aplican para un servidor o para un ministro. Escuchen estos consejos. Cuando tú te encuentras en el momento de hacer una decisión, ya oraste a Dios y tienes la confirmación de que la decisión que estás tomando está alineada a la voluntad de Dios. Porque esta es una pregunta que tenemos que hacernos para fin de tomar una decisión. ¿Es la voluntad de Dios que, por ejemplo, una señorita, ¿es la voluntad de Dios que empiece a tener relaciones de noviazgo con este muchacho? O sea, estoy solamente preguntando, ¿no? Es algo en lo que debemos de pensar, ¿sí? ¿Es tu voluntad, Señor, o son mis emociones? Ay, es que está tan guapo, parece príncipe azul. Bueno, ¿es la voluntad de Dios? Ya tienes la confirmación en tu corazón de que es la voluntad de Dios tomar la decisión que vas a tomar. Segundo consejo. Porque estamos hablando de que la paz gobierna el corazón, y cuando la paz de Dios gobierna nuestro corazón, entonces esa paz que gobierna nuestro corazón nos ayuda a tomar decisiones, buenas decisiones basadas en la voluntad de Dios. El segundo consejo es, la decisión que vas a tomar está apegada a los principios de la Biblia o está más apegada a tus sentimientos o emociones o a lo que piensas. Cada quien. ¿Cuántos necesitan tomar una decisión en estos días o en estos meses o en estos próximos años? Levanten la mano. Todos. Bueno, estos son unos buenos consejos muy oportunos, ¿verdad? Uno, entonces, ¿es la voluntad de Dios la decisión que vas a tomar? Dos, la decisión que vas a tomar o que pretendes tomar está apegada a los principios de la Biblia. Tres, ¿la paz de Dios está gobernando tu corazón o son tus emociones o motivaciones personales? Porque si son nuestras emociones o es lo que yo quiero o lo que yo pretendo y no es Dios el que me está guiando a hacer esa decisión, nos vamos a equivocar. ¿Sí? 4. Si eres un joven soltero o una señorita, tus padres tienen paz en su corazón respecto a la decisión que vas a tomar. Ya me voy a otro estado porque allá sí voy a estudiar, me voy a inscribir a la universidad y voy a estudiar allá. A veces los jóvenes hacen ese tipo de decisiones porque ya están hasta acá del núcleo familiar y se quieren salir, quieren huir. Es un ejemplo solamente que estoy poniendo. Hay muchas otras decisiones más. Entonces, el siguiente consejo es, si eres casado o eres una mujer casada, y debes tomar una decisión, ¿tu cónyuge tiene paz en su corazón respecto a la decisión que van a tomar? Cada quien. Siguiente consejo.
Si eres un servidor de la iglesia o un ministro de alguna iglesia, ¿ya consultaste con Dios acerca de tu decisión? ¿Ya tienes la confirmación en la palabra? ¿Ya comentaste con el pastor de la iglesia y ambos tienen paz en el corazón o son tus emociones? ¿O eres de los que a mí Dios me habló y me dijo que me fuera de esta iglesia y yo no voy a considerar el consejo, la opinión del pastor? Es más, ni me interesa. A mí Dios me dijo que me fuera con los mormones. Por poner un ejemplo nomás, ¿verdad? Porque es que eso fue lo que hizo una familia hace años, cuando iniciábamos la congregación. De repente ya no los veíamos en la iglesia. Les llamo, los encuentro y me dicen: mira, ya hicimos una decisión. Dios me dijo que me saliera de casa de oración. Ahora estoy en la iglesia verdadera, estoy con los testigos de Jehová. ¿Dios te dijo? Mi pregunta sería: ¿cuál Dios? Con D minúscula, ¿verdad? Bueno, casos le puedo contar un montón de personas que de repente vienen ya con una decisión y dicen: Dios me dijo. Bueno, pues si Dios te dijo, yo ya no te puedo decir nada, porque yo no me voy a poner a pelear con Dios. Si Dios te dijo que te fueras con los mormones, vete con los mormones. Dios te dijo. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Entonces dice Pablo: y la paz de Dios gobierne, sea el árbitro aquí en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Dice: sea el árbitro en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo. Esto significa que somos llamados a vivir en paz como el cuerpo de Cristo que somos. ¿Podemos vivir en paz como el cuerpo de Cristo que somos para que el cuerpo de Cristo funcione bien? Sí. El asunto es que es el amor el que nos debe de motivar a vivir en paz. Porque cuando hay conflictos en el cuerpo de Cristo, bueno, el amor nos debe de motivar a solucionar los conflictos. Cuando no hay amor, pues los conflictos siguen, ¿verdad? En otras palabras, quienes tienen paz con el Padre, con Jesús, tienen paz y hay unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo dijo: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y termina el versículo 15 diciendo: y sed, ¿qué? Agradecidos. Para poder mantener el corazón en paz, se requiere de un ingrediente que está así como en peligro de extinción. Y ese ingrediente se llama, con letras mayúsculas, se llama gratitud. El problema es que a veces nos consideramos merecedores de todo, que ya no necesitamos, cuando nos sentamos a la mesa, ya no tenemos que darle gracias a Dios por los alimentos que Él nos permitió tener. No, como ya me siento merecedor, yo trabajé 8 horas o 9 horas o 12 horas, pues me merezco un plato de comida, que ni siquiera me acuerdo de darle gracias a Dios por ese plato de comida, ¿verdad? Una ocasión estábamos por ahí en una comida, varios hermanos, nos invitó un hermano allá en Guadalajara, y este hermanito resultó más espiritual que pues todos los líderes que estábamos ahí de la iglesia, ¿verdad? Estábamos ahí comiendo, pues antes de pedir el plato fuerte le sirven a usted pues le llaman un entremés, una cosa antes del plato fuerte, y estábamos ahí comiendo y comiendo. En tanto venía nuestro plato fuerte, ¿verdad? Y luego de repente el hermano que nos invitó nos dice: oye, hermano, ¿no crees que nos falta algo? Y ya preguntamos ahí: ¿no le falta a nadie nada? Estábamos pensando en la comida todos. ¿A nadie le falta nada? No, pues no nos falta nada, hermano. ¿Cómo no? Nos falta orar a Dios y darle gracias por los alimentos. Se nos estaba olvidando darle gracias a Dios por los alimentos, ¿verdad? Entonces, la gratitud, hermanos, mantiene el corazón en paz. ¿Cuántos están agradecidos por el Señor, con el Señor? Si no fuera por su misericordia, no estaríamos hoy aquí. Bueno, el amor y la paz en nuestro corazón son los vestuarios del ser interior que deben estar ahí.
Debemos vestirnos con ellos. La paz y la gratitud también son como la humildad y la benignidad, son primas hermanas también, están ligadas la una con la otra, son inseparables. Entonces, la ropa interior del amor, la paz, la gratitud, la unidad, fluyen, escuchen esto, de una mente controlada por la palabra de Dios. Por lo tanto, los creyentes debemos portar la siguiente prenda. ¿Cuál es la siguiente prenda que Pablo menciona? Vestirnos con la palabra de Dios. Dice Colosenses 3:16, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pregunta, ¿cómo debemos enseñarnos y exhortarnos? ¿Cómo? Con la palabra. ¿Sí? Cuando cantamos, ¿qué es lo que debemos de cantar? Cantarle al cielo y a las estrellas y así de manera muy subjetiva al amor, como ahorita muchos compositores cristianos le están cantando a la paz, al amor. Bueno, hay algunos cantantes cristianos y compositores cristianos que ya le están componiendo hasta las criaturas antes que componerle al Creador, y le cantan a las criaturas antes que cantarle al Creador, ¿verdad? ¿Qué debemos cantar? La palabra. Nadie podrá enseñar o cantar la palabra si la palabra no mora en el corazón, ¿sí? La palabra aquí, morar, significa habitar o estar en casa, ¿sí? Usted tiene una morada, usted tiene una casa, y cuando usted llega con toda la confianza y se sienta en su sofá y hace lo que hace porque está en su casa, ¿sí? Cuando Pablo dice aquí, y la palabra de Dios more en abundancia, significa que la palabra debe encontrar en nuestro corazón una morada donde pueda vivir la palabra, ¿sí? ¿Vive la palabra en tu corazón? Porque a veces la palabra vive en nuestra mente nada más, y sabemos mucha palabra. Es más, hay un hombre por ahí que se sabe toda la Biblia, pero no vive nada. Se la sabe así, pero versículo por versículo, con todo lujo de detalle, ¿verdad? Pero no vive nada de la palabra, o vive muy poco. ¿De qué le sirve a alguien tener la palabra aquí en la mente como mero conocimiento, y esa palabra no está morando en el corazón, donde están los sentimientos, las emociones, la voluntad, que es ahí la palabra donde hace su trabajo, donde la palabra nos redarguye, donde la palabra nos exhorta, donde la palabra es útil para alimentar nuestra alma? Entonces, la palabra de Dios debe de encontrar en nuestro corazón un lugar donde vivir, para que cuando vienen las pruebas, vienen las tentaciones, podemos hacer una lucha o guerra espiritual con la autoridad de la palabra. ¿Recuerda las tentaciones de Jesús? Lleva ahí la primera tentación. Jesús viene de ayunar 40 días y 40 noches, y Satanás le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía Jesús convertir las piedras en pan? Sí. Con toda la autoridad del Hijo de Dios podía convertir las piedras en pan, pero no quiso hacerlo, ¿verdad? Pero sí resistió la tentación de Satanás. ¿Cómo? Con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, dice Pablo, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more, encuentre un lugar en nuestro corazón. ¿Y cómo debe de ser esa palabra? Dice ahí Pablo, en abundancia. ¿Sí? Pues llámese Juan 3:16. Está bien. Y ya te sabes Gálatas 5:22. Está bien. Y Primera de Corintios 13:1, está bien. Y ya te sabes el Salmo 23, y ya te sabes el Salmo 91, está bien. Pero la palabra de Dios debe de encontrar un lugar en nuestro corazón de manera desbordante, exuberante, así que esté fluyendo, esté brotando. Pero vuelvo a repetir, no como un mero conocimiento, sino porque vivimos la palabra. Eso es lo más importante, vivir la palabra. Conocer la palabra, pero vivir la palabra. Esto significa que las verdades de la palabra de Dios
deben impregnar cada una de las áreas de nuestra vida, de tal forma que la palabra no solamente controle nuestros pensamientos, sino que la palabra controle aún nuestras palabras y nuestra conducta, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr que la palabra more abundantemente en nuestro corazón? ¿Viendo la televisión 3, 4, 5, 6 horas? ¿Cómo? Pregunto. Bueno, ¿la palabra mora en tu corazón abundantemente, sí o no? Para empezar. ¿Sí o no? Ok. ¿Cómo has logrado que la palabra de Dios more en tu corazón abundantemente? ¿Viendo la televisión o metido en el Facebook ahí? ¿Cómo? Temprano, en la mañana, leyendo, cuando nuestra mente está libre, limpia de todas las actividades que se generan durante el día, leemos la palabra, ¿sí? ¿Cómo viene a morar la palabra de Dios abundantemente en tu vida? Escudriñándola. ¿Cómo viene? Meditando en ella. ¿Cómo viene? Negándose a sí mismo y cargando la cruz, gloria a Dios. Entonces, meditando la palabra, escuchando. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Así se genera la fe, meditando en la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, usando la palabra de Dios para compartirla a otros, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida, aferrándonos a la palabra de Dios. Así es como viene a morar la palabra de Dios en nuestros corazones. Este era el consejo que Pablo le estaba dando a los colosenses que estaban siendo amenazados por regresar a la mundanalidad, a lo pagano. Cuando la palabra de Dios mora en nuestro corazón, podemos entonces, escuchen bien esto, exhortar a alguien. Y exhortar significa llamarlo cerca, advertirle de las consecuencias que pueden venir por causa de alguna conducta pecaminosa de la cual no se quiere arrepentir. Te voy a llamar cerca y te voy a exhortar. No significa agarrar la Biblia y darle de bibliazos. No te voy a hacer nada. Porque de repente queremos agarrar la Biblia y una ocasión alguien quería que la palabra de Dios se le metiera en la cabeza de su hijo y agarró una Biblia y le dijo, en el nombre de Jesús, y le ponía la Biblia aquí en la cabeza para que la palabra de Dios penetrara en la mente. Así no es. Así no es. ¿Sabe cómo aprendieron mis hijos? Ya se los he dicho en otras ocasiones, Proverbios 29:15. A través de la aplicación. Sí, a través del uso de la palabra aprendieron sabiduría, sí, para que entonces la palabra de Dios more en nuestros corazones y entonces en ese sentido podamos tener autoridad para exhortar. Cuando la palabra de Dios mora en nuestro corazón, produce en nosotros también espontáneamente, como dice Pablo ahí, cantar salmos. ¿Qué es cantar salmos? Los salmos eran tomados del libro de los salmos justamente y se les ponía música, lo que hacemos ahora aquí. Cuando al Salmo 23, por ejemplo, muchos le han puesto música, pero la palabra de Dios, ahí está, literalmente como Dios lo estableció ahí en la Biblia, ahí está, nada más con música. Pero también la palabra de Dios mora abundantemente y cuando mora abundantemente en nuestros corazones, nos inspira a lo que dice Pablo ahí, a los cánticos espirituales. ¿Qué son los cánticos espirituales? Los cantos espirituales son cantos espontáneos que surgen de un corazón, escuchen esto, de un corazón agradecido, pero también de un corazón que está saturado por la palabra, los cuales, esos cantos espirituales son dirigidos a Dios como un cántico que surge de lo profundo del corazón. Esos son los cánticos espirituales. Entonces dice Pablo, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, vístanse de paz, que la palabra de Dios more abundantemente en sus corazones. Y el vestuario número 4, dice Pablo ahí, vístanse del carácter de Jesús y de su voluntad. La forma más práctica y más simple de hacer todas las cosas, de palabra o de hecho, es hacerla en el nombre del Señor, ¿sí? Pablo dijo, todo lo que hagas, todo, sea aquí en la iglesia, ahí en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, a donde quiera que andas y a donde quiera que vas, dice Pablo, todo lo que hagas, sea de palabra
o de hecho, hazlo en el nombre del Señor Jesús. Esto significa que todo lo que hacemos dentro o fuera de la iglesia debe de estar de acuerdo al carácter de Jesús y basado en la voluntad de Dios. Hacer lo que hacemos, hay que hacerlo de buena voluntad porque queremos agradarlo a Él, queremos honrarlo a Él. Hay quienes hacen todo lo que hacen, van a trabajar de mala gana. Ay, otro día de trabajo. Tengo que trabajar. Ay, tengo que dar la clase con los niños. Mejor no lo hagas. Si lo vas a hacer de mala gana, ¿cómo, hermana, dijo? ¿Escucharon? No lo dije yo, lo dijo la hermana. Sí. Hay que hacerlo para Dios. Eso es lo que dice Pablo ahí. Todo lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo en el nombre del Señor. Hacer lo que hacemos, tenemos que hacerlo de buena voluntad para agradarlo a Él. Y luego dice el versículo 16, todo lo que sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor. Y luego dice, dando gracias a Dios por medio de Él. Entonces, yo dije al principio, tus dones te abren puertas, pero tu carácter te las puede cerrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces lo que hacemos, lo hacemos con un carácter que no es el carácter de Jesús. ¿Cómo era el carácter de Jesús? Manso, humilde, compasivo, perdonador, dulce, misericordioso, amaba. Cuando le trajeron a la mujer ahí sorprendida en el mero acto de adulterio, los que la acusaban, Él la perdonó. Porque pudo ver el corazón arrepentido de esa mujer. Bueno, así como Jesús nos da ejemplo en su carácter, bueno, pues esa es la vestidura del carácter de Cristo que debemos portar los verdaderos hijos de Dios. Concluimos pues con los mismos versículos, dice Pablo, Colosenses 3:14, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobernará tu corazón, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y seamos agradecidos. 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. El vestuario, entonces, 4 elementos más. 1, vestuario de amor. 2, de paz, vestidos con la palabra de Dios. Y 4, vestidos con el carácter de Jesús, haciendo su voluntad. Entonces, termino diciendo, los verdaderos hijos de Dios seremos identificados por el vestuario que portamos. Un hijo de Dios no necesita decir, soy hijo de Dios, sino que su ropa lo estará identificando como hijos de Dios. Ese es el mensaje para esta noche, para concluir esta parte del vestuario del Señor que los hijos de Dios debemos de portar. Les invito a que se pongan de pie y vamos a orar juntos. Ponte de pie, levanta tus manos un momento al Señor y piensa en esto que hemos hablado hoy, en estos consejos que el Señor nos ha provisto en su palabra, y dile, Señor, queremos vestirnos con este vestuario interior, Señor, vestirnos de amor, sabiendo que es la ligadura perfecta, es el vínculo perfecto, completo, no falta nada, Señor. Porque cuando hay amor, Señor, entonces hay paz en el alma, Señor. Y cuando hay paz, Señor, la paz que solamente proviene de ti, esa paz tiene toda la autoridad para gobernar en nuestros corazones cuando necesitamos hacer decisiones. Señor, que no nos encontremos haciendo decisiones basadas en nuestros sentimientos o nuestras emociones. Que nuestras decisiones sean basadas en tu voluntad, en tu palabra, Señor. Así que ayúdanos, Señor, porque fuimos llamados a desarrollarnos como un solo cuerpo y ser agradecidos, Señor. Que la palabra, tu palabra, Señor,
encuentre en nuestro corazón un lugar donde vivir, Señor, donde morar. Pero que esa palabra sea abundante en nosotros, Señor, de tal forma que podamos enseñar a otros, Señor. Enseñar a los hermanos menores que vienen caminando en tus caminos, Señor, compartiendo buenas nuevas a aquellos que no te conocen también, Señor. Pero también, Señor, cuando tu palabra mora abundantemente en nuestros corazones, podemos exhortarnos unos a otros, llamarnos al arrepentimiento, Señor. Y asimismo, Señor, queremos hacerlo con sabiduría. Y que tu palabra, cuando mora en abundancia en nuestros corazones, podamos cantar con gracia, Señor, a ti, con salmos e himnos y cánticos espirituales, Señor. Padre, ayúdanos a hacer todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, hacerlo, Señor, en tu nombre, dando gracias a ti, Señor. No de mala gana, no por obligación, Señor, sino porque tú nos diste el privilegio de llamarnos tus hijos, Señor. Así que, Señor, queremos vestirnos de amor, de paz, vestirnos con tu palabra, Señor, y con tu carácter, que esa es tu perfecta voluntad. Vamos a tomarnos las manos y vamos a orar unos por otros. Dile al Señor: Señor, yo bendigo la vida de mi hermano que tengo junto a mí, Señor. Ora por él, bendícelo y dile: Señor, gracias por la vida de mi hermano que tengo a mi lado derecho, a mi lado izquierdo, Señor. Que el amor de Dios gobierne nuestros corazones, Señor, y que podamos vivir siempre, Señor, como un solo cuerpo, Señor. Y cuando vienen las situaciones difíciles a nuestra vida, podamos resistir toda prueba, toda tentación con el poder de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, cuando surgen los conflictos, los malos entendidos aún, Señor, que por amor podamos perdonarnos unos a otros, Señor, y fluir así en unidad y en armonía, Señor. Ayúdanos, Padre, somos un solo cuerpo, Señor. No permitas que venga la división en nuestros corazones, Señor. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones en los momentos de decisión firme en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por mi hermano, gracias por mi hermana. Llévanos con bien en esta noche, Señor, y que podamos en esta noche acostarnos en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, nos haces vivir confiados, Señor. Y a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Demos un aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor Jesús. Es para ti, Señor, nuestra ovación. Recíbela en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Amén.